Hola, muy buenos días a todos. En nombre del equipo de Maps, les agradezco que nos acompañen el día de hoy a esta serie de webinars de Maps University. El día de hoy les estaremos platicando sobre la marca Pure Storage de Modern Data Experience o del Centro de Datos Modernos, de la experiencia de los datos modernos. Me acompaña Alejandro Navarrete, ingeniero preventa, y un servidor Pablo Gallegos, Product Manager de la marca. Y pues bueno, vamos a iniciar la sesión. Bueno, pues como saben ustedes, el mundo de hoy en día está normalmente basado en resultados y manejado por los datos. Hoy en día, con esta nueva era digital, donde esta pandemia nos orilló a tener a gente conectada remotamente, a usar dispositivos que anteriormente no usábamos para este propósito, ahora los usamos como son los celulares, las iPads y algunos otros dispositivos para podernos conectar a nuestras áreas de trabajo. Hemos generado mucha más información, mucho más datos. Y yéndonos un poquito a hacer historia de cómo respondíamos nosotros como arquitectos, como vendedores, a estas soluciones, a estos retos de la tecnología, yéndonos al año más o menos a las décadas de los 70s, 80s, comprábamos productos, ¿no? Comprábamos productos para responder a algún reto del cliente. Comprábamos un servidor, comprábamos un almacenamiento, un switch, un firewall, algún producto, ¿no? Yéndonos un poquito más a las décadas de los 90s, ya comprábamos algún producto con algún tipo de servicio embedido. Es aquí donde ustedes, que son nuestros resellers, nuestros partners de valor, empezaron a expandir, empezaron a hacer brazos para nosotros los fabricantes, ¿no? Donde necesitábamos pues agregar algún tipo de valor a este producto que anteriormente se vendía pues solo, ¿no? Ya empezábamos a meter algún tipo de valor al cliente donde podríamos ya estar hablando de brindarle alguna experiencia adicional. Ya más para la década de los 2000, pues ya vendíamos algún producto como parte de una solución, de alguna infraestructura como solución. Aquí tenemos, no sé, alguna infraestructura de escritorio virtual, por ejemplo, o lo que en su tiempo salió como sistemas convergentes, otros dispositivos, ¿no? Donde ya integrábamos soluciones, ya entendíamos la arquitectura del cliente, ya entendíamos lo que el cliente tenía como propósito o objetivo, ¿no? Para poder resolver. Ya podíamos hablar de SLAs, ya podíamos aquí hablar de entregar una solución completa. Ahora en estos días, con esta revolución de la era digital, los clientes pues ya están más enfocados al tema de comprar ya no soluciones, sino ya comprar resultados, ¿no? Es aquí donde con el objetivo de mostrar o minimizar o mitigar algunos riesgos, pues algunos clientes, algunas personas se han ido a servicios a la nube, ¿no? Aquí en la nube donde ellos pueden comprar alguna solución ya como servicio, es decir, la consumen como un servicio, ¿no? Solamente aquello que necesitan, solamente aquello que requieren es lo que consumen. Esto pues les ha ayudado a algunas empresas a mitigar algunos riesgos de proyección, por ejemplo, de escalabilidad, ¿no? O sea, ya de hacer esos pronósticos de en cuánto tiempo voy a necesitar más espacio, en cuánto tiempo voy a requerir comprar más infraestructura, pues ya lo han podido mitigar, ¿no? En la nube, ya que es bajo consumo. Seando sinceros, todavía este movimiento hacia decisiones más basadas en resultados, la infraestructura sigue siendo un cuello de botella, ¿no? Y en primer lugar vamos a ver que la infraestructura pues suele ser compleja, ¿no? Y se vuelve más complicada cuanto más datos consume el cliente y cuanto más almacena el cliente. Muchos proveedores de tecnología pues no han podido responder a estos deseos de los clientes en cuestión de actualizar sus centros de datos y migrarlos de una manera simple, ¿no? Sino que más bien algunas tecnologías que tienen los clientes pues, los han obligado a seguir manteniendo ese tipo de infraestructura y si quieren actualizarla, ¿no? Si quieren hacer algún tipo de actualización, pues son actualizaciones que les llamamos de montecarga, ¿no? Lo mismo que tenías prácticamente es lo mismo que vas a actualizar en cuestión de hardware, ¿no? En componentes. En estas épocas donde a medida que el ransomware ha ido creciendo y otras preocupaciones de seguridad se vuelven más comunes, tener una infraestructura compleja pues aumenta la cantidad de posibles amenazas a la seguridad, ¿no? La infraestructura antigua, por así llamarle, la infraestructura que tenemos per se ya obsoleta, dificulta poder hacer el uso de la nube, ¿no? Ya que continuar manteniendo la plataforma antigua o las habilidades que se requieren muchas veces para poder administrarla,
crean diferentes tipos de deudas técnicas o de bloqueos financieros con los clientes, ¿no? También algunos operativos, ¿no? A largo plazo, pues es tecnología que el cliente no quiere moverla, que sigue volviéndose obsoleta y mantenerla es más costosa y llega un punto en el que ya no tienen soportes, ¿no? Y mantener ese tipo de tecnología también lo hace más complicado al cliente cuando quiere adoptar aplicaciones más modernas, como pueden ser, no sé, Kubernetes o como pueden ser algunas herramientas de orquestación para no precisamente irse totalmente a la nube, pero para poder tener alguna administración global de sus sistemas, ¿no? Cabe mencionar que la administración se vuelve difícil, ¿no? Es la gestión de la administración de estos equipos es un desafío continuo para esos clientes que intentan eliminar los cuellos de botella, ¿no? De la infraestructura. Varias plataformas, son diferentes plataformas, son diferentes herramientas de administración independientes y muchas veces tener todo por separado pues genera soportes deficientes, ¿no? O ineficientes para poder administrar todo, ¿no? Y muchas veces este tipo de clientes quieren pues cargar toda su cartera, ¿no? Dentro de esta propia arquitectura antigua que ya tienen, donde a veces pues no están soportadas algunas APIs, ¿no? Entonces todo esto combinado pues crea cuellos de botella en lugar de eliminarlos, ¿no? Entonces estamos hablando de que la infraestructura tradicional, la infraestructura antigua es demasiado compleja de administrar, no nos permite movernos rápidamente a esos procesos de migración, ¿no? A nuevas tecnologías de nube y pues genera costos adicionales, ¿no? Pero en sí, ¿qué es la experiencia de datos moderna, no? Y bueno, prácticamente la experiencia de datos moderna que Pure Storage ofrece es pasar de esos cuellos de botella hacia los nuevos avances. Sabemos que la información, los datos, pues van a seguir creciendo, ¿no? Van a seguir día a día generándose más datos, más. Como lo platicaba, con esta época de tecnología digital, pues siguen creciendo a desmedida, ¿no? Pero la idea de Pure Storage es que ustedes puedan asegurarse de tener la agilidad necesaria para reaccionar a sus negocios en el momento y lugar adecuados, ¿no? Mientras se crean experiencias enriquecedoras para sus clientes y sus empleados. Para Pure Storage, digamos que la experiencia de datos modernas se debe a tres filosofías que manejamos, ¿no? Que han sido parte del ADN desde el inicio de la empresa misma, ¿no? Uno de ellos es el liderazgo en innovación, la preparación para la nube, estar listos para la nube y el último es brindar la mejor experiencia hacia el cliente, ¿no? Desde hace más de 10 años que se creó la empresa, por ahí del 2009, se ha tenido un historial probado durante este tiempo de innovación, de crecimiento y sobre todo de éxito con los clientes, ¿no? Como pueden ver en algunos de estos hitos claves, hemos sido un disruptor del mercado que ha sido reconocido por las principales analistas de la industria, ¿no? Como puede ser Gartner, que nos ha nombrado líder del cuadrante mágico 7 veces, ¿no? En el 2010, Pure Storage fue el pionero de la tecnología Flash. En el 2014 sacan su arquitectura Evergreen. En el 2015 tienen su propia tecnología Pure One con analítica de datos. Generan la parte del FlashBlade. Es la primera empresa que genera FlashBlade. Y de ahí en adelante, pues ha tenido diferentes hitos, ¿no? Como lo comentaba. Es la primera empresa que llega al $1 billón en 6 años, ¿no? Es una empresa que sigue creciendo, sigue evolucionando y esperan que por lo menos en unos 2, 3 años más puedan llegar a los $2 billones, o sea, la primera empresa que llega a los $2 billones de tecnología hablando, ¿no? Empecemos por la parte de la innovación tecnológica, ¿no? Pure Storage fue pionero en el centro de datos All Flash. Esto le ha brindado beneficios a los clientes, sobre todo en el tema de sostenibilidad, ya que al usar el tema de Flash utilizamos menos energía, utilizamos menos refrigeración y reducimos la parte de huella de carbono, ¿no? Y esto debido a que la tecnología Flash extiende la vida útil de los arreglos, reduciendo la necesidad de desmantelar y desechar con frecuencia equipos antiguos, ¿no? Vamos a mantener una tecnología por más tiempo, utilizando menos energía y generando menos calor, ¿no? Además, han mejorado los aspectos económicos mismos del flash, ¿no? Pure Storage innovó al explotar la memoria flash del consumidor en algunos casos, lo que hizo que todo el centro de datos flash fuera más accesible financieramente, ¿no?
Es decir, que a partir de ahora el cliente va a poder tener una experiencia all flash o económicamente hablando más accesible. Y por último, tenemos el rendimiento predecible obtenido del Flash Everywhere, ¿no? Que es algo que tiene Pure Storage, a lo que llama Flash Everywhere, que es ayudar a impulsar a los resultados de lo que el cliente necesita, ¿no? Es decir, que a través de su tecnología puede el cliente consultar o predecir el performance de sus equipos con una herramienta que puede cargar a donde quiera. La protección de datos moderna es cada vez también más importante, ¿no? A medida que los ataques del ransomware continúan devastando a las organizaciones, ¿no? Lo vemos todos los días, como muchas organizaciones sufren de ataques, pérdidas de datos, que ya no recuperan a pesar de que pagan grandes cantidades de dinero, ¿no? Y bueno, con nuestro portafolio de herramientas modernas, enfocado a la protección de datos, vamos a poder proteger sus datos contra pérdidas o ataques, ¿no? Vamos a poner en funcionamiento rápidamente los datos después de un ataque y al mismo tiempo ustedes van a poder disfrutar de los beneficios de cifrado siempre activo en los productos que tiene el equipo, ¿no? Es decir, que cada snapshot que ustedes generen, cada partición de disco que ustedes generen, se va a contar con un cifrado de datos para de esta manera ustedes, si sufren algún ataque de ransomware, puedan mantener siempre el dato protegido y recuperarlo de una manera más sencilla. Parte de lo que les comentaba, lo que evolucionó y que tiene como experiencia también Pure Storage es esto que ellos llaman Evergreen, ¿no? Pure Storage creó este programa para ayudar a los clientes a evitar las actualizaciones de montacargas. Es decir, que si ustedes al contratar el Evergreen requieren de alguna actualización o el equipo requiere de alguna actualización, los equipos no necesitan modificarse completamente, ¿no? No necesitan volver a comprar toda la arquitectura que ustedes tienen actualmente. Basta con modificar solamente las controladoras, los cuales, si ustedes tienen el Evergreen, llega a Pure Storage, las quita y las retira sin un costo adicional y ustedes van a tener siempre un equipo actualizado, ¿no? Con la última tecnología, con el último release de Pure Storage. ¿Y esto cómo funciona? Bueno, Evergreen revoluciona esta industria del almacenamiento, como les comentaba, al brindar la posibilidad de previsibilidad de costos y de protección de la inversión. El programa va a proporcionar una ruta simple y predecible para actualizaciones y mejoras de almacenamiento. Es decir, que desde que ustedes compren el equipo, van a tener ustedes idea de cómo o en cuánto tiempo Pure Storage tiene pensado tal vez sacar un nuevo release o en cuánto tiempo va a salir una actualización y ustedes siempre tengan en cuenta esto, ¿no? Y si llegara a ver, como les comentaba, alguna actualización, bastará con que Pure Storage llegue, cambie las controladoras y ya no se acabó. Ustedes van a tener un equipo nuevo sin modificar toda la parte de los arreglos y de los discos, ¿no? Es una actualización no disruptiva, no les va a generar ningún tipo de apagado o alguna ventana de ventana, ¿no? Y bueno, algo de lo que comenta también Pure Storage es esta experiencia, ¿no? Que el cliente tenga la mejor experiencia del uso de sus aplicativos, ¿no? Y es con esto que Pure Storage maneja el tema de la simplicidad. Vaya que Pure Storage es muy simple, ¿no? Ya que el hecho de tener los equipos, encenderlos y prenderlos, basta con una guía que es una guía prácticamente de una hoja. Ellos le llaman una tarjeta de tienda porque es una hoja solamente donde ustedes pueden, en sencillos pasos, instalar y dar de alta al Pure Storage, ¿no? Es muy rápido de instalar, muy rápido de administrar. Y una vez ya que ustedes tienen el arreglo en funcionamiento, Pure Storage les brinda a ustedes también las herramientas necesarias. Una de ellas es Pure One, sobre la cual ustedes van a poder ver fácilmente cómo se está desempeñando las cargas de trabajo y les va también a dar algunas recomendaciones para que ustedes puedan mejorar el uso de la capacidad o el rendimiento del mismo, ¿no? Esta herramienta de Pure One les va a permitir, como les comentaba, ver la carga, el performance y el rendimiento del equipo, lo que les ayuda a los clientes pues a eliminar gran parte del esfuerzo tradicional, ¿no? Que se tenía, ¿no? Ya que la misma herramienta por su propia inteligencia les ayuda a pronosticar los requisitos y el rendimiento que va a requerir la carga o el aplicativo, ¿no? Y esta herramienta pues les va a poder ayudar a aprovechar al máximo siempre su almacenamiento, ¿no? Algo de lo que también es parte de la experiencia de Pure Storage es el easy of use, ¿no? Es decir, que ustedes
se van a preocupar menos por el propio equipo, ya que tiene un soporte predictivo, el cual resuelve más del 70% de los problemas de forma proactiva, ¿no? En general, antes de que el cliente note que tenga algún error o algún problema, la propia herramienta, el propio soporte predictivo de Pure Storage lo arregla, ¿no? Y es por eso que Pure Storage tiene dentro del Net Promoter Score un rango, una calificación muy alta, ¿no? Tiene el 83.5 de calificación, lo que quiere decir que es una tecnología a la cual la misma empresa o las personas recomendarían más que otras tecnologías, ¿no? Normalmente el Net Promoter Score para otras tecnologías está por el 4 o 5 y Pure Storage lo tiene en el 83.5, ¿no? Eso habla de que su tecnología es de gran confianza y muy recomendable. Y por último, esto no sería realidad si no fuera gracias al ecosistema expansivo que tiene Pure Storage, ¿no? Eso incluye pues a los socios de los que pues actualmente dependemos y nuestra cadena de suministro receptiva, ¿no? Que ayuda a evitar que su negocio se retrase o que mientras que nuestras integraciones empresariales y nuestra red de socios se aseguran de que usted tenga la mejor experiencia para que sus aplicativos o sus cargas de trabajo críticas queden desde la primera vez funcionando de la manera en la que lo prometemos, ¿no? Como se pueden dar cuenta, Pure Storage tiene esta cadena con todas las tecnologías expertas en su ramo, como lo puede ser un VMware, un BIM, un Veritas, para que esa experiencia de conectividad, esta experiencia de usuario sea la mejor, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cuáles son los resultados que estamos buscando en Pure Storage, no? Y los resultados que está buscando Pure Storage es convertir, como lo comentábamos de un principio, estos códigos de botella en avances, ¿no? Y ya lo hemos visto que con nuestro probado liderazgo en innovación y nuestro compromiso con las soluciones que estén listas para la nube y sobre todo que Pure ofrece las soluciones innovadoras en todas las empresas, ¿no? Y para esto maneja 4 áreas clave que son de mucho interés hacia los clientes, ¿no? Y la primera de ellas es el acelerar las aplicaciones, ya sean tradicionales o modernas, el habilitar las múltiples nubes, la protección de datos moderna, como lo comentábamos, y al mismo tiempo activar y ayudar a los clientes a la analítica en tiempo real de los datos, ¿no? Sobre estas 4 pilares es donde basa Pure Storage su experiencia, su tecnología para poder resolver la mayoría de los challenges que tengan los clientes allá afuera, ¿no? ¿Cómo les vamos a ayudar a ustedes a que esto pueda hacer lo posible? Pues es siguiendo estos siguientes pasos, ¿no? Estos next steps. Hay 3 herramientas que les podemos brindar a ustedes y a sus clientes para que puedan tener la mejor experiencia. Y uno de ellos es el laboratorio, tal cual, el laboratorio donde tenemos soluciones virtuales para que puedan ustedes probar la parte de Pure Storage con un mínimo esfuerzo. O pueden también hacer la parte del Pure Test Drive. En esta parte ustedes pueden ir un poco más allá, donde van a poder aprovisionar algunas de sus aplicaciones y montarlas en un ambiente Pure para ver cómo se sentiría su ambiente y su entorno, ¿no? Y puedan tener esa experiencia propia de Pure, ¿no? Y también, por ejemplo, hasta el último contamos con la herramienta Pure Advisor, ¿no? Esta herramienta nos ayuda a comparar su almacenamiento actual con lo que podría ser un posible Pure Storage, ¿no? Y al mismo tiempo poder obtener una propuesta detallada y una idea de los beneficios, hablando de los costos, ¿no? Ya teniendo toda esta información que les he dado sobre lo que es la experiencia de datos moderna y sobre cómo ustedes pueden apoyar o ayudar a sus clientes a vivir esta experiencia a través de estas 3 herramientas, solamente quedaría dejarles una pregunta a ustedes, ¿no? Y esa pregunta es, ¿qué tipo de cuellos de botella pueden estar experimentando actualmente sus clientes y cómo les está impidiendo acelerar su negocio hoy en día, ¿no? Entonces, quédense con esta pregunta ahorita, vean qué tipo de clientes tienen que estén experimentando algún tipo de dolor con sus cargas de trabajo, con sus aplicativos, con sus herramientas actuales. Esta parte que les acabo de dar es la parte del Data Experience a nivel comercial. Ahorita mi compañero Alejandro Navarrete les va a platicar un poco más sobre esta experiencia de datos, pero ya a un nivel más técnico, ¿no? Hablando de cada equipo y sus beneficios.
dejo a Alejandro Navarrete en sus manos. Listo, muchas gracias, Pablo. Retomando un poco lo que comentaba Pablo acerca de, por ejemplo, esta parte de los premios que ha ganado Pure Storage como marca, entre estos y justamente el cómo ganaron esos premios, por ejemplo, la parte del cuadrante mágico de Gartner, que se enfoca en varias soluciones y en este caso se enfocó en la parte de Flash Array X, Flash Blade. Por ejemplo, en la parte de Flash Array X, justamente este cuadrante mágico de Gartner lo que hace es evaluar no solamente la solución, sino todo el entorno de esta solución. ¿Cómo lo hace? Uno poniendo en prueba toda la solución, adquieren toda la solución de forma física y una vez que adquieren toda la solución, la ponen a prueba. En este caso, la solución que ganó fue la de Flash Array X. En pantalla están viendo los modelos, que son el X10, el X20, el 50, el 70 y el 90. Cada uno nos va a dar diferente densidad para el almacenamiento de datos y podemos empezar desde el número de terabytes en la parte de Flash Array X10. Justo el cuadrante mágico de Gartner hacía énfasis en esto, ¿no? De poder tener una familia de almacenamiento bastante hábil en la parte de almacenamiento y no solamente para almacenamiento, sino el cómo transmitir todo ese almacenamiento, ¿no? Porque al final de cuentas, si no tienes una buena comunicación entre tu data center y tus equipos, realmente no va a servir de mucho tener un almacenamiento tan grande, ¿no? O realmente, aunque tengas un almacenamiento bastante grande, si no hay una carretera, por decirlo así, que en la cual puedas pasar tú de la forma más rápida posible, va a ser complicado, ¿no? Entonces, aquí es donde realmente un Pure Storage hace sentido. Y por ejemplo, ya cuando hablamos con temas de RPO y RTO, realmente les puede hacer sentido a varios de sus clientes. Entonces, ¿cómo es que logramos llegar a esa parte? Por ejemplo, en la parte del Direct Flash, por parte de Pure Storage, es un módulo que desarrolló el propio Pure Storage justamente como para poder tener todo este almacenamiento de la mejor forma, ¿no? Y es con la parte de NVM. Lo que hace NVM es básicamente poder englosar todo tu almacenamiento en pequeños módulos intercambiables en caliente y todos estos módulos se van a estar comunicando mediante un cableado especial desarrollado también por parte de Pure Storage. Se va a comunicar a tus nodos o a tu infraestructura de la mejor forma posible. Y realmente la parte de Evergreen, ¿no? Que es el tener todo este acceso a la tecnología y a la protección de tus datos y a toda esta administración de la mejor forma y al pasar los años te van a estar asegurando que vas a tener el equipo de la mejor forma, ¿no? Y realmente en esta parte de NVMe nos los va a asegurar también. Muchas veces sabemos que hay fallos de discos o demás, entonces tan solo con tener la parte de NVMe disminuimos este riesgo y no solamente lo disminuimos, sino que te aseguramos que con ayuda del soporte en cualquier momento, si llegas a tener un problema, no es necesario ni siquiera que llegues a levantar un reporte porque nosotros como Pure Storage lo vamos a ver desde antes que llegues a tener ese problema. Entonces, una de las ventajas que se agrega como parte de la marca es que no solamente vendemos una caja, ¿no? Y no solamente nos hacemos llamar una experiencia solamente porque es lo nuevo en el mercado, sino porque realmente nos preocupamos en que no tengas que justamente estarte tú preocupando por el administrador o el director, no se tenga que estar preocupando, por ejemplo, en esta parte de el cómo va a funcionar después de ciertos años o el cómo vamos a ser para ciertas actividades o inclusive cómo verlo cuando estoy fuera de mi empresa, ¿no? Entonces, realmente hace bastante sentido toda esta parte. Hablábamos acerca de la parte de Flash Array X. En pantalla están viendo la parte de los Direct Memory Module y la parte de los Direct Flash y la parte de los NVRAM. Los NVRAM es donde se van a estar almacenando toda tu información y cierta información de forma volátil. Lo que nos va a ayudar a hacer es de que realmente cuando tú quieras recuperar cierta información o quieras llamar a cierta información o ciertos parámetros, por ejemplo, nosotros cuando hablamos de SAP HANA, una base de datos bastante poderosa y que realmente si tienes bastante clientes o tienes bastante uso en SAP HANA, realmente es lo único que te va a pedir que seas bastante estricto en los tiempos de trabajo y realmente es lo que vamos a poder ofrecer con ayuda de Pure Storage. Por ejemplo, les comentaba que esta parte de NVRAM, cuando llegas a requerir o a hacer un llamado hablando de una base de datos,
el llamado y el traspaso de información va a ser bastante más rápido. Por ejemplo, la parte de Direct Flash, estos módulos que justamente son basados en NVMe para el almacenamiento, tienen inclusive pequeñas baterías. Estos pequeños capacitores nos van a poder ayudar cuando se llegue a descomponer algún... de hecho, lo estamos viendo aquí. Estas son pequeñas baterías que de hecho nos van a poder ayudar que si en algún momento se llega a ir la luz dentro de nuestra arquitectura, de nuestro data center, vamos a poder seguir trabajando sin ningún tipo de problema y toda la información en lo que a lo mejor prende la planta o prende el suministro de energía interno, vamos a poder seguir trabajando y cualquier información que hemos trabajado no se va a perder. Entonces, realmente, por ejemplo, en la parte de Direct Memory Module, tenemos esta parte donde viene todo el procesamiento. Muchas veces nos preguntan por qué hay un procesamiento dentro de nuestros equipos de almacenamiento. Y es porque, aparte de todo el analítico que vamos a tener, el cómo Pure Storage puede ver hacia el futuro y puede predecir ciertas cargas de trabajo y ciertos módulos. Entonces, justamente para todo este procesamiento de datos y ya no solamente de tu equipo físico como tal, sino también de tus cargas de trabajo y justamente estos cuellos de botella que habla Pablo, el cómo convertirlos y cómo quitarlos y cómo solucionar este tipo de problemas. Para eso necesitamos esta parte de procesadores. Y, por ejemplo, esta es la parte detrás de un FlashArray X. Este es con un módulo y un chasis. Y tenemos los shelves de expansión, que son módulos que se adhieren en la parte inferior del equipo y simplemente se conectan por cables. Toda la parte de conexión y demás viene incluido dentro de una caja de Pure Storage, entonces no va a haber problema alguno para poderlo integrar dentro de tu equipo. Y hablando del tiempo, lo acerca de que realmente Pure Storage se preocupa porque tengas un servicio sin un tipo de corte, sin un tipo de interrupción o algún tipo de actualización. Nuestras actualizaciones son realmente inteligentes, entonces todos estos módulos que vienen integrados, inclusive estos módulos en la parte de abajo y estos módulos, todos son intercambiables en caliente y también la parte de los ventiladores, por si alguno llega a fallar o realmente hay una frase que me gusta mucho de Pure Storage, es que dicen ellos que realmente ellos dejan módulos no en blanco, pero sí los dejan como con la posibilidad de cambiarse, precisamente porque no sabemos qué nueva generación de interconectores o de tarjetas va a haber en un futuro, ¿no? Es una de las ventajas que nos dice Pure Storage y que realmente son ciertas, que hay personas o clientes que siguen trabajando con Pure Storage desde hace bastantes años y realmente les hace sentido el tener un equipo así porque realmente saben que cualquier tecnología que vaya a venir, Pure Storage lo va a soportar de alguna u otra forma. Esta es la parte del NVM, que justo son estos módulos que se insertan de una forma bastante fácil, nada más se desliza y se bloquea con esta pestaña que tienen en la parte de enfrente. Y justamente es el costo por el que estás pagando, ¿no? Al final de cuentas vas a tener no solamente un módulo de almacenamiento, sino todo un módulo de procesamiento. Que se dan cuenta, por ejemplo, tan solo estamos hablando de una velocidad onboard de 25 gigas, ¿no? O también podemos ser compatibles con la parte de 10 gigas, o inclusive, por ejemplo, con la parte de Fire Channel a 16 o 32 gigabytes. Justamente lo que les comentaba, ¿no? Podemos tener también la conexión a NVMe es por parte de PCI y, por ejemplo, tenemos la parte de iSCSI, también podemos trabajar con iSCSI. Entonces, justamente es la parte que les comentaba que realmente Pure Storage trabaja en todo esto de poder tener toda esta tecnología y que realmente ustedes lo puedan ver de la mejor forma posible. Todos estos módulos y todas estas cajas que están hechas para que en algún futuro, si es necesario o si llega a existir una nueva tecnología, la podamos trabajar sin ningún tipo de problema y todos estos módulos se puedan cambiar sin ningún tipo de paro en tu infraestructura. Esta es la parte del Direct Flash, que es lo que te va a asegurar el tener toda esta administración mediante software. Y ya estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, la parte de toda la información que vas a tener dentro de tu array va a ser 100% viable y visible para tu entorno. ¿Por qué? Porque luego a veces hay muchas, más cuando ponemos en comparación a Pure Storage con otras marcas, realmente ellos lo que hacen es
aparte de hacer mala administración de tu información, realmente lo llegan a guardar cierto rango de información para ciertos procedimientos, ¿no? Entonces, realmente mediante Pure One y Purity, Purity es el sistema dentro de Pure Storage para poder analizar y programar todo esto. Y la parte de Pure One es el cómo lo puedes ver tú. Entonces, realmente puede ser bastante denso inclusive, ¿no? Como les comentaba, muchas veces nos importa el cómo se comportan nuestros equipos y cómo se van a comunicar directamente con nuestros módulos o con nuestra infraestructura. Cuando tenemos una conversación con un cliente, realmente le podemos hacer hincapié en esta parte, ¿no? Que vamos a poder tener la mejor tecnología del momento para que nuestros equipos se lleguen a conectar y no necesariamente puede que lo necesitemos, pero es bueno saber que está ahí porque al final de cuentas la mayoría de data centers va a evolucionar y va a crecer. Entonces, le aseguramos a nuestro cliente que con cualquier evolución dentro de su data center, nosotros lo vamos a poder cubrir sin problema alguno. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una pequeña prueba en donde tenemos dos diferencias, ¿no? Que es básicamente en la parte del módulo. Teníamos antes una familia llamada M y dimos el salto a la familia Flash Array X. Entonces, ¿qué es este salto de información o qué es este salto de familia? Se podría decir que la competencia se sigue manteniendo en esta parte, ¿no? Y realmente nosotros ya dimos ese salto. ¿A qué se traduce esto? En que realmente vamos a tener una velocidad de escritura más rápida. Por ejemplo, estamos hablando de aquí que tan solo en nuestro cambio de familia vamos a tener 2.5 veces más rápido en velocidad de escritura. Y no solamente porque hablamos de un Flash Array M, que bastante competencia está en esta parte, o inclusive un paso antes, ¿no? Entonces realmente cuando hablamos de toda esta parte de escritura y esta parte de comunicación entre nodos o entre tu infraestructura, te puede ser bastante sentido. Ahí es importante mencionar que ese Sí. cambio de tecnología se hizo sin hacer cambio de equipo, ¿no? Simplemente se hizo cambio del módulo, de pasar de los 10 módulos flash que eran anteriormente, de esa capacidad de 20x SSD, al nuevo módulo Direct Flash, que siguen siendo los 10 discos, pero ya es un módulo diferente, el cual se sigue manteniendo el mismo equipo. Este cambio de módulos se hizo, por ejemplo, sin ningún costo adicional al cliente que mantenía su soporte Evergreen y fue sencillo, ¿no? Y al mismo tiempo obtuvo el beneficio de tener mayor velocidad de escritura solamente por mantener su equipo actualizado en cuestión de soporte, ¿no? Exactamente, y realmente es lo que les comentaba, por ejemplo, al principio que todo el equipo y toda la caja física como tal está hecha para hacer cambios sin ningún tipo de problema y cambios en caliente y aparte sin un tipo de, para que no tengas que justamente parar toda tu producción para este tipo de cambios. Entonces, realmente puede hacer sentido a bastantes clientes. Y aquí retomando la parte de conexiones, tenemos por ejemplo la parte de protocolos unificados por bloque, archivo, máquinas virtuales. Por ejemplo, tenemos la parte de Fire Channel, iSCSI. Estamos conectados naturalmente por parte de NVM y la parte de Fire Channel también nos podemos conectar para SCSI. Tenemos la parte de NFS, la parte de CMB. Entonces, que es la justificación de archivo, y también tenemos la parte de servicios de datos unificados, en donde podemos tener toda esta parte de duplicación, la parte de compresión, y que realmente aquí es donde viene la diferencia entre la competencia, ¿no? Porque realmente nuestra duplicación y compresión son realmente únicas y realmente nos gusta hacer bastante hincapié en esta parte porque nosotros como Pure Storage por algo hemos estado logrando tantos premios y es precisamente por eso, porque realmente nuestra compresión es bastante buena, nuestra duplicación tenemos, por ejemplo, la parte de snapshots, la parte de instantáneas y replicación, integración en la nube híbrida. Por ejemplo, esta parte de instantáneas y replicación, ya les comentaba que tenemos módulos especiales para esta parte y que incluso nos va a poder ayudar para poder tener una mejor respuesta de la mejor forma posible. Claramente tenemos tipos de datos, pero ahorita todo lo que voy a estar hablando va a ser en base, por ejemplo, a BDI, toda esta parte de máquinas virtuales, que es donde podemos tener el mayor rango de duplicación y compresión en cada uno de ellos. Por ejemplo, inclusive para la parte de tener toda una arquitectura compatible para Flash, realmente lo podemos tener y podemos tener desde terabytes hasta petabytes dentro de un espacio
realmente reducido, no tan grande de infraestructura. Y justamente les comentaba la parte de nube unificada. Tenemos la parte de cómo Pure Storage te va a asegurar el tener una continuidad del negocio, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, la parte de Active Cluster, que es la parte donde vamos a hacer una replicación, ya sea activa-activa o activa y síncrona. Y también vamos a tener la parte de recuperación para catástrofes, la parte de ActivityGuard, en donde va a ser la parte donde vamos a tener un RPO y un RTO casi nulos si es que así lo requerimos. Vamos a tener toda esta parte de una información continua sin ningún tipo de problema, ya sea hacia un data center local o hacia un data center en la nube. Y justamente tenemos varios casos de uso en donde al cliente le resultó bastante efectivo el contar con una protección de ese estilo dentro de su data center. ¿Por qué? Porque sabemos que Ciudad de México es un lugar justo de terremotos bastante fuertes, ¿no? Entonces, a distintas personas les puede interesar esta parte, o por ejemplo, la parte de recuperación a corto plazo con instantáneas del ransomware. Tenemos una aplicación, una solución específicamente llamada Safe Snapshot, en donde nos va a asegurar el que nuestra información, si llegan a robártela o si llegan a secuestrarle y decirte que la van a eliminar, realmente no se va a poder eliminar porque tienes toda esta protección. Y solamente para eliminarla vas a necesitar de 3 administradores. En este caso, por ejemplo, sería el director, el administrador principal y algún tercero dentro de tu empresa. Entonces, realmente, sin esta aprobación de esas 3 personas, no van a poder eliminar ningún tipo de información, inclusive aunque vayan a tu propio data center de forma física, y que realmente a muchos clientes les da risa cuando hago este ejemplo, pero realmente sí ha pasado. Hay personas que en su data center, en donde atacaron a su data center y no de forma, no mediante una red, sino llegaron físicamente y se llevaron piezas de ese data center, porque al final de cuentas son piezas valiosas. Entonces, afortunadamente con Pure Storage, todos nuestros discos son cifrados, tienen certificación militar y certificaciones bastante pesadas por parte de Pure Storage, para que inclusive si llegan a sacar el disco de forma física, no lo puedan leer de cualquier otra forma. También podemos descargar instantáneas o archivos de datos mediante CloudSnap, que es la parte de poder almacenar todas estas screenshots o información de instantáneas dentro de tu nube, que a lo mejor te puede hacer más sentido el tener una infraestructura híbrida en donde puedes tener solamente snapshots en la nube y toda tu información de forma local para poder acceder a lo mejor, porque realmente cuando hablamos de recuperación de puntos, puede ser más fácil a lo mejor que la recuperes desde la nube o desde forma local y tienes las dos formas. Y justamente la protección local, como les comentaba, tiene todas estas instantáneas son o screenshots son de forma inmutable y se pueden recuperar de la mejor forma posible. Todo esto es administrado desde Pure One, que es el soporte predictivo, y todo esto tiene APIs de Purity para la automatización. ¿A qué nos referimos? De que, por ejemplo, si te quieres conectar a una base de datos, ejemplo, AWS Services, fácilmente simplemente vas al market de AWS y ahí descargas el plugin para la parte de Pure Storage y así es simple, lo puedes conectar a tu almacenamiento. Y esta parte, por ejemplo, el flujo de replicación instantánea, ¿no? Este es el cómo pasa una instantánea y cómo es el flujo dentro de estas. Por ejemplo, tenemos más adelante lo veremos un poco más a fondo, y justamente tenemos esta diferencia dentro de una instantánea anterior, en donde lo que vamos a hacer es comprimir los datos de usuario duplicados desde el SSD o desde el disco NVMe, y lo que vamos a hacer lo vamos a enviar de forma comprimida y después lo vamos a duplicar. Después vamos a crear segmentos en cada uno de estos para cifrarlos si es que es el caso. Y al final de cuentas vamos a ver que toda nuestra información retenida dentro de instantáneas va a ser bastante más pequeña. Y justamente la parte de Purity, que como les comentaba, es esta parte de el servicio dentro de Pure Storage. Y tenemos esta parte de reducir, asegurar, proteger y optimizar. Todo esto mediante metadata y la parte de Direct Flash y contornos adaptables a nube. ¿Cómo hacemos esta parte de compresión, de duplicación y theme provising? Que realmente estamos bastante orgullosos en esta parte y que realmente es algo que ustedes pueden hacer bastante hincapié para justificar la marca o para justificar
La rentabilidad del equipo es el que vamos a hacer todo esto en cada una de tus operaciones. Entonces vamos a encriptarlos, vamos a optimizar todos tus entornos, vamos a proteger con la parte de Active Cluster, con la parte de Snap, con la parte de una sincronización, una replicación asíncrona o síncrona o por el asegurarte el tener flujo de datos correcto sin ningún tipo de interrupción. Tenemos un RAID HA que básicamente es como el RAID que creó Pure Storage para la protección de datos, que es mejor que que un RAID 6. Y tenemos la parte de el cómo reducimos todo esto, ¿no? El cómo con ayuda de una duplicación, compresión y el theme provising podemos comprimir toda tu información para que realmente no gastes todo un almacenamiento demasiado caro. ¿Cómo lo hacemos todo esto? Mediante metadatos, que son un blockchain. Y Direct Flash lo que va a hacer es tener todo este almacenamiento flash de la mejor forma y de la forma más posible para administración. La parte de Pure One, que tenemos Meta con inteligencia artificial, que son entornos de procesamiento. Entonces, ¿cómo funciona la parte de reducción de datos? Todo esto es una información. Toda tu información se va a clasificar mediante distintos patrones y toda esta imagen que ves va a ser como toda tu información. Entonces, al final de cuentas, lo que va a hacer Purity es categorizar cada uno de tus bloques de información, justamente para después va a hacer esa búsqueda y ver todo lo que hay dentro de tu patrón de datos. Después lo que va a ser una identificación de toda tu información y justamente analizar cada uno de ellos. Y después va a ser la parte de acción, ¿no? Donde va a agarrar todos tus datos y va a decir, ¿sabes qué? Ya vi que tienes muchos ceros, al final de cuentas esos ceros no son importantes, no los va a eliminar, simplemente los va a mover, justamente para hacer toda esta parte de snapshots bastante rápidas. Toda tu información que sea repetida solamente va a dejar originales y va a dejar cambios. Realmente va a ser bastante bueno y al final vamos a tener una compresión. Vamos a tener todas estas US, que son los bloques únicos, en donde vamos a tener toda esta parte de snapshot. Entonces, si se dan cuenta de todo un almacenamiento enorme donde teníamos datos repetidos, que no significa que los va a borrar, pero significa que los va a administrar de mejor forma para todo tu entorno. Entonces, realmente les puede hacer bastante sentido. Y como les comentaba, una de las características por parte de Pure One es la parte de inteligencia artificial, cómo vamos a poder analizar todas tus cargas de trabajo y simular ciertas cargas de trabajo. ¿A qué nos referimos? De que podemos, con ayuda de Pure One, podemos desde tu teléfono, el administrador puede acceder a toda esta información de tu equipo o inclusive dentro del portal de administración web normal, podemos acceder a estos analíticos de máquinas virtuales, el ver cómo pasa cierta información, cómo está funcionando nuestros arrays, el ver cómo solucionamos esos cuellos de botella que ya nos comentaba Pablo y el comentar el cómo vamos a poder tener esa administración de la mejor forma posible y el cómo, por ejemplo, quiero comprar un nuevo equipo, qué es lo que va a pasar o si agrego ese nuevo equipo o si agrego ese nuevo módulo, qué es lo que necesito. Y justamente esa parte de soporte en donde podemos tener ciertos casos en donde no vas a necesitar levantar ni siquiera un reporte porque tenemos soporte predictivo totalmente, en donde tenemos toda esta parte de mediante APIs, vamos a poder monitorear todos tus equipos de la mejor forma posible y sin ningún tipo de problema cuando tú llegas a tener, si es que lo llegas a tener algún tipo de problema, nosotros lo vamos a ver desde antes y justamente vamos a poderlo solucionar sin ningún tipo de problema. Les comentaba esta parte de predecir el futuro y el cómo lo vamos a hacer, ¿no? Vamos a tener diferentes registros con todos los equipos, ya sea Flash Array, Flash Blade, Flash Array X o C. Todo esto, todos esos analíticos. Y ojo aquí, siempre nos gusta hacer hincapié, no leemos tu información. Pure Storage lo único que va a leer es información de la caja física. Que también esto se puede desactivar. Si realmente no quieres soporte predictivo, lo puedes desactivar sin ningún tipo de problema, pero nosotros desde el lado de Pure siempre nos gusta asegurarles o darles la confianza que Pure no va a leer tus datos, lo único que va a hacer es leer tu caja como tal, ver el estado de tu caja, que esté funcionando como debe de ser, que debe de hacer lo que debe hacer, para que no tengas tú ningún tipo de problema en ningún momento. Esto se asemeja con una base de datos que tenemos y podemos inclusive visualizar a futuro algún tipo de problema que llegues a tener.
Perfecto, entonces si llegan a tener algún tipo de requerimiento en especial, sin ningún tipo de problema nos podemos acercar a ustedes y podemos inclusive llevar esta plática o llevar una nueva plática con puntos específicos a sus clientes o si llegan a requerir algún tipo de habilitamiento especial dentro de su empresa, sin problema se pueden acercar a nosotros y podemos tener algún tipo de habilitamiento especial tocando a lo mejor puntos más estratégicos o justo tocando puntos más hacia su área de trabajo o hacia su industria en donde estén trabajando. Muchas gracias a todos por su tiempo en esta sesión webinar. Pues les agradecemos su tiempo por habernos acompañado y sería de nosotros de bastante agrado poder platicar con ustedes y ver si tienen algún posible proyecto, algún prospecto, el cual pudiera encajar con estas soluciones de Pure Storage de FlashArray, ¿no? Como vieron, la idea de Pure Storage es optimizar las aplicaciones, las cuales están muy basadas al tema de poder brindar la mejor experiencia hacia optimizar las operaciones en las bases de datos o simplificar el centro de datos virtualizado, o también hay clientes que ya están empezando a trabajar con análisis de datos, podemos apoyar ahí, ¿no? En el tema de activar la parte de la analítica de datos, ¿no? O también lograr, por ejemplo, alguna agilidad entre la comunicación de las nubes y los centros de datos, ¿no? Entonces, si tienen algún cliente el cual esté interesado o algún prospecto, pues nos agradaría mucho platicar con ustedes. Y pues nuevamente les reitero, muchas gracias por su tiempo y es todo de nuestro lado. Estamos a la orden. Que tengan excelente día. Perfecto, buen día a todos.